Muy buenas noches a todas nuestras amigas de su programa Unidas en la Fe. Nos gozamos de poder estar en esta noche compartiendo con cada uno de ustedes y que usted esté allí atenta al mensaje que Dios trae para su vida en esta preciosa noche. Recuerde que este programa es con el único propósito de que todas las mujeres que vean este programa entiendan cuál es nuestro rol como madres, como esposas, como hijas y como miembros de una sociedad y de una iglesia, si pertenecemos a ella. Le damos gracias al Señor porque Él siempre ha querido bendecirnos, Él siempre ha querido alimentar nuestra vida y ayudarnos a crecer y a desarrollarnos en Él a través de su palabra y a través de los testimonios de vida de muchas personas que nos comparten para que nosotros también seamos edificados, como dice la palabra del Señor. La iglesia está hecha para ser edificados los unos a los otros como cuerpo de Cristo y todos somos útiles para todos. Nos necesitamos unos a otros. Y con ese propósito entonces hemos hecho este programa para crecer, desarrollarnos y aportar todo lo que Dios nos da para que así tu vida, mi vida también sea edificada. Recuerda también que este programa siempre se realiza todos los viernes a las 8 de la noche y tenemos en ella 4 secciones. La primera sección es el de ¿Sabías qué? También tenemos la sección de heroínas de la historia o de la historia. También tenemos vitalidad, un espacio donde nosotros podemos aprender algo de salud, algo que nos puede ayudar en nuestro entorno familiar. Por último tenemos a los pies del maestro, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos viendo leyes de los límites. Hasta la semana pasada vimos la ley número 7, hoy estaremos viendo la ley número 8, 9 y 10. En nuestra primera sesión, antes de nuestra primera sesión, quiero compartir un texto bíblico, un versículo que me motiva, que me alienta cada día, que es Josué capítulo 1, verso 9, donde dice: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, verso 9, un versículo dedicado a ti, mujer, para que cada día enfrentes la vida confiando en que Dios es el que nos acompaña siempre y el que nos ayuda a superar todo momento de dificultad, de crisis, de temor, de angustia, de dolor. Ahí siempre está el Señor extendiendo su mano, su gracia para socorrer nuestra vida. La pregunta que traigo para ustedes en esta noche es: ¿quién cortó el pelo de Sansón? ¿Quién cortó el pelo de Sansón? ¿Sabías que, al contrario de lo que se cree, porque la mayoría de personas creen que la que cortó el pelo de Sansón fue Dalila, pues realmente fue un hombre quien cortó su pelo? Esto lo encontramos en Jueces, en el capítulo 16, el verso 19, donde dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Este es el punto entonces que vimos hoy en nuestra sección ¿Sabías qué? El cabello de Sansón no fue cortado por Dalila, fue cortado por un varón que vino en el momento en que ella le había hecho dormir en sus rodillas. En cuanto a heroínas de la historia, cada día se hace un poco difícil encontrar, no porque no las haya, sino porque muchas veces se pasa de largo la actividad de algunas mujeres dentro de la historia. Y hoy tomé como referencia a una mujer, esposa de Adoniram Hudson, quien fue un misionero en Asia. En primera instancia estuvo en India, pero luego en Asia. Fue un hombre que dio como la iniciativa a la labor misionera en el extranjero, especialmente en Asia. Este hombre tuvo como esposa a una mujer llamada Anne Ansaltan. Esta mujer fue una mujer precursora también en la labor misionera, una mujer de mucho apoyo y de mucha bendición para este hombre Hudson, quien
hizo una labor muy maravillosa. Ellos en primera instancia fueron a trabajar a la India, pero allí les cerraron las puertas, no les permitieron predicar, entonces se dirigieron a Asia y allí comenzaron a predicar el evangelio de una manera preciosa, de una manera maravillosa. Ana era una mujer que era educadora y ella educaba niñas y varoncitos también, los formaba, y allí tuvieron mucha persecución. En un momento de guerra, su esposo fue detenido, torturado cruelmente, estuvo aproximadamente año y medio preso. Durante ese tiempo estuvo con grillos en los pies, en las manos, torturado, afligido. Sin embargo, esta mujer todos los días fue a interceder por ellos ante el gobierno, ante el Estado, y también les llevaba alimento, no solamente a su esposo, sino a otros presos que le acompañaban. Se dice la historia que estos presos sobrevivieron gracias a que esta mujer les alimentó y veló por la vida de ellos de una manera muy especial. Esta mujer entonces se preparó de una manera muy especial en cuanto a la traducción del lenguaje, a la interpretación, al manejo del idioma de aquel lugar, y escribía unas cartas muy elocuentes a la persona que gobernaba en aquel país, en aquella nación. Los funcionarios de gobierno no se atrevían a mencionarle a él ni siquiera la situación del esposo de Anne con los otros presos en aquel lugar, pero las cartas llegaron a manos de él, y en vista de su buena redacción, de su forma de comunicarse, este hombre del Estado la nombró en algún momento como una funcionaria más de su estado y le pidió el favor de que trabajara allí como una mujer que intervenía en medio de la guerra, buscando la pacificación, buscando la paz entre esos dos países quienes estaban peleando. Fue una embajadora y hizo una gran labor. Esta mujer, aunque fue muy enferma, no dejó nunca de trabajar en beneficio de la obra de Dios. Siempre estuvo muy dispuesta a hacer esa labor, y dice que fue una mujer misionera de las más influyentes en la historia de los Estados Unidos. Ella trabajó con la Iglesia Bautista y junto con su esposo. Murió muy joven, pero hizo una gran labor. Entonces, hasta aquí tenemos hoy nuestra heroína de la historia. Mujeres que han hecho una labor misionera ardua, laboriosa, que se han esforzado en gran manera, que se han muerto a ellas mismas y se han dedicado a brindarle el amor, a ofrecer el amor de Cristo a las almas necesitadas, no importando el lugar, las costumbres, el idioma y tantas cosas a las cuales un misionero tiene que renunciar. Aunque muchos hombres son mencionados porque se caracterizaron en la historia, también hay que tener en cuenta que sus esposas hicieron parte de esta labor, y que esta mujer Ana también sufrió de la misma manera que sufrió su esposo. Siempre se resalta la labor de él como hombre, como un gran misionero, como un hombre que avanzó mucho en esta labor, pero también su esposa fue de gran apoyo y de gran bendición para él. En nuestro tema de vitalidad, hoy vamos a hablar sobre los pensamientos suicidas. Me he visto en la necesidad de hablar sobre este tema, aunque aquí no lo toco de una manera muy profunda, lo hacemos de una manera muy somera, muy superficial, porque el tiempo no me daría para hacerlo, pero seguramente vamos a estar trabajando con estamos en un proceso de capacitación y vamos a estar trabajando este tema con la iglesia y con todas aquellas personas que se quieran adherir a tener este conocimiento. ¿Por qué es tan necesario tener el conocimiento sobre el tema del suicidio? Pues porque nosotros estamos viendo que de la misma manera como comenzó la drogadicción a tomar avance en medio de la sociedad, también en el día de hoy el suicidio ha venido tomando una gran ventaja, un impulso, y se está llevando a cabo muchas muertes por esta causa. Nosotros como familiares, como miembros de la sociedad, tenemos que dar solución a este problema. Las personas que se suicidan
suicidan lo hacen porque han perdido toda la esperanza. Mas nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, tenemos una esperanza y una esperanza que compartir con todas aquellas personas. Esa es la razón por la cual creo yo, y yo creo que muchas personas y los profesionales que hablan sobre el tema, la sociedad entera debe de estar comprometida en ayudar, en fortalecer, el impedir el suicidio en muchas personas que se dan por diferentes factores. Hoy en especial voy a hablar de los factores de riesgo en los niños y en los adolescentes, porque también se está presentando, aunque los casos no superan a los casos de las personas adultas, sí, estos casos se están ido creciendo, han ido avanzando en medio de la sociedad. De hecho, hace poco estuve cerca a una situación de un niño de 9 años, no sé si se lo habré compartido en alguno de los otros programas, donde un niño de 9 años se suicida por la pérdida de su hermano menor. Ese fue el motivo por el cual él intentó en primera instancia suicidarse con unas pastillas. Luego él cumplió con su hecho al tragarse unas bolas de juego con lo que los niños juegan. Y también en un trabajo que estuve haciendo, también tuve el contacto con una persona que un adolescente se colgó de un árbol. ¿Por qué razón? Eso no se sabe. Hay muchas razones por las cuales las personas se suicidan. No siempre, aunque siempre se le ha señalado algunas causas, de pronto una enfermedad mental, pero no siempre la causa de un suicidio es una enfermedad mental. Hay factores que son precipitantes, que son de momento, de hecho, que producen la muerte o que hacen que esta persona se provoque la muerte a sí misma. También tuve un caso de un joven muy conocido, muy cercano a nosotros en la casa, de 17 años. Y el muchacho un día cualquiera llegó de la universidad muy contento, como siempre, era una persona muy alegre, muy animosa. Llegó, saludó a su mamá de la manera más normal del mundo. Su mamá salió a la tienda a hacer una diligencia y cuando regresó lo encontró ahorcado. ¿Por qué razón? Nunca se supo la razón. No se detectó depresión, no se detectó ninguna otra cosa, pero esto nos muestra de que también hay factores precipitantes en el momento de un suicidio. Cuando hablamos de pensamientos suicidas, no siempre conducen a una conducta suicida. ¿Qué son los pensamientos suicidas? Los pensamientos suicidas son aquellas personas que tienen algunos pensamientos de cómo sería morir, qué bueno sería morirme, qué bueno sería no estar en este mundo, si yo me matara, si yo llegase a querer suicidarme, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Y piensa en algunos momentos y expresa lo que él piensa del suicidio y lo expresa de una manera positiva. Esto lo podemos detectar y hay algunas características que son que pueden informarnos o darnos una señal de que esta persona tiene pensamientos que lo están conduciendo a un comportamiento suicida. Comportamiento es cuando ya comienza a hacer algunas acciones que son preocupantes. Con frecuencia, como les decía en un momento, puede haber un problema de salud mental, ¿sí?, que puede ayudar, aunque algunos estudiosos, algunos expertos en el tema, psicólogos, psiquiatras, han llegado a la conclusión que las personas que tienen problemas mentales son los que menos caen en la situación del suicidio o en el pensamiento suicida. Puede ser un factor desencadenante, mas no siempre el factor contribuye a ello. Hay algunos eventos estresantes que pueden ser factoriales, que pueden convertirse en factores interesantes e importantes para que los niños puedan llegar al suicidio. Y uno de ellos es como el ejemplo que les mencioné al principio, el de la muerte de un ser querido. Esto puede provocar en algunas personas el deseo de ir al más allá y encontrarse según las creencias que se tengan con el ser que ha muerto.
esto los puede conducir entonces a suicidarse. También en muchas ocasiones la influencia del entorno, por ejemplo, cuando los jóvenes o los niños se dan cuenta que dentro de su colegio hay algún joven o algún niño que se ha suicidado, entonces esto también tiene algo de influencia en el grupo de los compañeros de esa persona que ha llegado al hecho. En los adolescentes también se da mucho el caso del fracaso de una relación amorosa, donde las niñas por lo regular son las que hacen o intentan o tienen más pensamientos suicidas. Este pensamiento suicida siempre conduce a tener una actitud de venganza frente a aquella persona que me rechaza. Entonces, esa puede ser una causal por la cual las niñas deseen o tengan pensamientos suicidas. También un cambio del entorno familiar o habitual, cuando hay, por ejemplo, un cambio de barrio, cuando hay un cambio de ciudad, de país, cuando hay un cambio de escuela, cuando hay un alejamiento de ciertas amistades, o también en casos de divorcio o de separación de los padres. Esto puede ocasionar en ellos también esos pensamientos suicidas. Se ha encontrado otros casos, como es el de ser humillado por familiares o por amigos, o ser humillado por sus padres delante de sus amigos. Esta es una causal también muy frecuente en el suicidio de los niños. El sufrir acoso en la escuela, lo que es el bullying, es una de las causales más influyentes dentro de las instituciones educativas, donde los chicos no se atreven a informar a sus superiores, a sus maestros, tampoco a sus padres de la situación que él está viviendo de acoso dentro de la institución, y entonces esto lo conduce a cometer o a tener pensamientos suicidas, el deseo de morirse porque se siente solo, se siente aislado, no tiene con quién contar o no sabe a quién expresarle su sufrimiento o su dolor. Otra causa por las cuales los niños pueden llegar a cometer suicidio es por el fracaso escolar. Encontramos que muchos padres tienden a amenazar a sus hijos diciéndole: vea, donde usted pierda el año yo lo acabo, ¿sí? Entonces los niños, en vista de esas amenazas, dicen: yo en vez de dejar que mi papá o mi mamá acaben conmigo, prefiero suicidarme, porque el niño no se siente comprendido, no se siente entendido, y esto puede entonces también ocasionar esto. O algunos problemas con la justicia. Encontramos que hay algunos chicos que tienen que llevarlos a un lugar, a un reformatorio, y ellos prefieren entonces pensar en cómo perder o cómo quitarse la vida. Este tipo de eventos estresantes son muy frecuentes entre los niños y raramente pues los conduce a comportamientos suicidas. Recuerde que estamos hablando de los pensamientos, solamente pensamientos donde no han llegado al hecho ni han llegado a planear el suicidio, cómo lo van a hacer, porque estas ya son otras dos etapas diferentes que también la vamos a estar hablando con los días. Los problemas más frecuentes son los que son producidos por la depresión. Lo he dicho en otras oportunidades o en otros programas, que pensamos que los niños no se deprimen, pero los niños también y los adolescentes tienen momentos o estados depresivos, tienen sentimientos de desesperanza, de impotencia, que a veces limitan su capacidad para considerar algunas soluciones alternativas a los problemas urgentes. Hoy los padres están haciendo que los niños enfrenten situaciones tan difíciles que ellos no son capaces de sobrellevar, que no son capaces. Los niños ven todos los problemas de los adultos, cómo los enfrentan, los gritos, los pleitos, papá golpeando a mamá. Los niños muchas veces se sienten culpables por la situación económica del hogar, porque quizás sus papás dicen: ay, es que si no tuviéramos tantos hijos, a lo mejor no viviríamos como vivimos. Todas esas palabras que aparentemente usted cree que el niño no las entiende, el niño las capta, las recibe, y esto puede producir en él una gran tristeza y entrar en un estado de depresión, porque él no sabe cómo solucionarlo.
El consumo de drogas y de alcohol aún en niños también los encontramos. Hay padres que motivan a los niños a consumir licor, les dices, ay, ve a mi hijo para que sea hombre, tomes esta cervecita, y el papá habla muy orgulloso diciendo que su hijo es un varón y que él le va a enseñar a que tome los aguardienticos o que se tome las cervecitas como él lo hace. Esto termina en abuso, los niños terminan abusando del alcohol, abusando de las drogas, y esto disminuye en ellos las acciones efectivas frente a las situaciones difíciles, y vienen, tras de ello vienen ciertas acciones que son peligrosas y que pueden alterar la falta de control de sus impulsos, y entonces ellos pueden entrar en trastornos como el trastorno disocial, y actúan impulsivamente sin pensar, no piensan en las consecuencias, todo lo que se le viene a su mente, el niño lo hace, y puede llegar a obtener trastornos mentales y físicos también, que también aumentan el riesgo de suicidio. Perdón, cuando los niños... el cerebro de los niños se alcanza a desarrollar totalmente después de las personas, después de los 20 años, es donde ya el cerebro se ha desarrollado completamente. Cuando el niño comienza a consumir drogas antes de que su cerebro se desarrolle, entonces puede adquirir enfermedades mentales que van a afectar por completo su vida, y puede entonces conducirlo a tener pensamientos suicidas. Entre los trastornos que los niños pueden llegar a tener es un trastorno de ansiedad, una esquizofrenia, un traumatismo cráneoencefálico y trastornos de estrés postraumáticos. A veces los niños y los adolescentes que intentan suicidarse están afectados, enfadados o enojados con parientes o amigos, y son incapaces de controlar la ira. Cuando usted ve que su niño se enoja y comienza a darle golpes a la pared, que se jala del pelo, que se muerde, a esto hay que prestarle mucha atención, porque esos enfados que los niños no aprenden a controlar, o el adolescente no puede controlar, pueden despertar o explotar en algún momento con un pensamiento suicida. Ellos desean de pronto manipular o castigar a la otra persona, y como ya hemos dicho, uno de los causales por las cuales las personas tienen pensamiento de suicidio es el querer vengarse de otra persona, de aquella persona que le ha hecho daño o que ha hecho que él tenga ciertas dificultades o ciertos problemas. Las dificultades de comunicación en el hogar con los padres contribuye a este riesgo. Muchas veces los padres no se enteran de los cambios que los niños tienen. No es suficiente cuando el niño llegue del colegio preguntarle, amor, ¿y cómo te fue en el colegio? Ah, muy bien, mami. ¿Sí? Y volteamos y seguimos en nuestros quehaceres. Hay que sentarse, sacar el tiempo, el espacio, cómo te fue en tal materia, con tal profesor, qué hiciste en el descanso, sin llegar a ser una persona controladora, sino simplemente informarse qué tipo de amigos tiene su niño, con qué tipo de personas él comparte, y cuál es el entorno que él tiene dentro del colegio, los cambios que nosotros vemos inmediatamente en el niño, cuando vemos que el niño está muy callado, que no es normal de su carácter, de su temperamento, que el niño comienza a aislarse, que el niño no quiere hablar con nadie, que viene la familia y el niño no quiere salir a saludar la familia, el niño no quiere que nadie lo mire, quiere vivir encerrado en su cuarto. Esas son cosas a las cuales nosotros tenemos que prestar atención, buscar, indagar qué es lo que le pasa al niño y inmediatamente buscar ayuda en las instituciones correspondientes. El suicidio es más probable en familias en las que los trastornos de estado de ánimo son frecuentes. Por lo regular hay familias donde hay diferentes tipos de trastornos, especialmente si existen antecedentes familiares de suicidio y otros comportamientos violentos. No necesariamente tenemos que decir que donde ha habido un suicidio, entonces habrá otro más, no necesariamente, pero sí puede ser influyente en alguno que tenga alguna vulnerabilidad frente a esta situación.
Bien, hasta aquí entonces nuestro programa de vitalidad, algo que tiene que ver con nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Hermano, amiga, si tú también tienes pensamientos suicidas, tienes que entender que eres la primera persona en que debe expresarlo y buscar la ayuda de los profesionales que te pueden ayudar a salir de ese momento de crisis. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que pueden provocar los pensamientos suicidas. Cuando nosotros recibimos medicamentos, es bueno consultar los efectos secundarios que estos producen en las personas, porque ciertamente hay medicamentos que lo producen y estas personas requieren de un cuidado especial, de un acompañamiento para cuando estos problemas o estos pensamientos lleguen a su mente, él no esté solo y pueda tener un soporte. Bien, tendría mucho que decir en cuanto al tema, pero no nos da el tiempo para dar algo más de ello. Bien, vámonos entonces a los pies del maestro. Estamos viendo lo que son las leyes de los límites en el matrimonio, en la relación de pareja. Hemos visto la ley de lo que se siembra se recoge, y es que cuando nuestra pareja hace cosas indebidas, nosotros no debemos de cubrir sus faltas sino permitir que ella sufra las consecuencias de lo malo que hace. Si nosotros cubrimos sus faltas, no le ayudamos a superarlas y no le ayudamos a salir adelante. Esto es una muestra de falta de amor. Vimos la segunda ley, la ley de la responsabilidad. Es que cada persona es responsable de sí mismo. Nosotros no podemos responsabilizarnos de lo que la otra persona siente, quiere, hace o actúa. Cada persona es responsable de sí mismo, de sus sentimientos, de sus emociones. Cada quien debe de saber cómo enfrentarlas, no justificarse en otras personas o nosotros tomar o asumir las cosas que las otras personas hacen como si fuéramos nosotros. En el caso de siempre estar cubriendo al cónyuge o a la pareja. Tenemos también la ley del poder, que es aquella ley donde la persona en muchas ocasiones le cuesta colocar límites y dice: yo no lo puedo hacer, no soy capaz, eso no está en mí, no hace parte de mi carácter, no hace parte de lo que yo aprendí en la vida, no hace parte de lo que mis padres me enseñaron. Pero recuerda que nosotros tenemos el poder de acudir a Dios, quien nos ayuda a formar nuestro carácter y que Él nos va a enseñar a colocar límites, cuándo, cómo, dónde y por qué, ¿cierto? Entonces podemos acudir al Señor. Tenemos una cuarta ley, que es la ley del respeto, donde yo acepto los límites que a mí me colocan y también espero que respeten los límites que yo le coloco a las otras personas. De la misma manera que yo quiero que a mí me traten, de esa misma manera yo debo de tratar a los demás. Tenemos una quinta ley, que es la ley de la motivación. En muchas ocasiones tenemos que examinar y evaluar qué es lo que a nosotros nos motiva a colocar los límites o qué es lo que nos motiva a dejar de colocar los límites en las otras personas. Tenemos también la ley de la retribución, que es donde muchas personas han recibido cosas acompañadas de mensajes de culpa, de acusación, que esto lo pueden hacer muchos esposos manipulando, diciendo, por ejemplo: tú no eres una buena esposa, tú no cumples con tus deberes, tú no haces esto, entonces por lo tanto tienes que someterte a estas cosas. Es una forma de manipular. Entonces la mujer o el varón, cuando dicen: bueno, en verdad ese esposo ha hecho mucho por mí o esa esposa ha hecho mucho por mí, entonces yo me voy a someter a lo que él me dice sin mirar las consecuencias y cuánto esté violando mi personalidad, lo que yo soy, quién soy, cómo soy. La ley de la retribución. Y también vimos en la semana pasada la ley de proactividad, donde veíamos que cada acción provoca una reacción. Y colocamos como ejemplo una persona que ha pasado por mucho tiempo soportando cierta situación, que no ha puesto los límites a su pareja o
a su cónyuge, reacciona con ira, con enojo, pero esta ira y este enojo no produce el cambio en la otra persona. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Se necesita ser proactivo. La persona proactiva es aquella persona que tiene la iniciativa y la capacidad para anticiparse a los problemas o a las necesidades futuras. Por lo tanto, esta persona tiene la capacidad de colocar los límites en la otra persona. No dejar que sean mis reacciones, sino debemos de hablar claro y conciso. La persona que es proactiva tiene la capacidad de manifestar el amor, de manifestar el respeto, lo que ella desea, lo que ella pretende, lo que ella opina, y su opinión va bien sustentada. No es que yo opino esto porque sí, porque a mí me parece, no, tiene que haber una sustentación frente a las opiniones que nosotros damos cuando somos personas proactivas. La proactividad entonces hace parte de los buenos límites. Hoy tenemos una nueva ley, que es la ley de la envidia. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios y el Señor Jesucristo habla fuertemente en cuanto a este tema de la envidia. Santiago en el capítulo 4, verso 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿sí? Ahora, usted se pregunta, ¿qué tiene que ver la envidia con los límites? Bueno, la envidia es una de nuestras emociones más viles, y todas las personas, de la misma manera que peleamos o luchamos con el orgullo, en algunas ocasiones podemos tener una muestra, una señal de envidia. Aunque hay personas donde es notable el manejo de esta situación, de esta problemática, desde el principio de la creación y de todas las cosas que Dios ha hecho. Encontramos que Satanás fue el primero envidioso, ¿cierto? Porque él quiso ser igual al Altísimo. Y cuando también se presenta ante Eva y a tentarla a comer del fruto, y Adán, ¿qué fue lo que él les dijo? Les dijo, bueno, ustedes van a ser igual a Dios. O sea, un deseo de ser como, ¿sí? El deseo de Satanás ser como Dios, y el deseo de Adán y Eva también de ser como Dios. Muchas veces nosotros, los seres humanos, tenemos deseos de ser como otras personas. Hay una parte que puede ser positiva y que puede ser sana. ¿Cuándo es sana? Cuando yo veo que las personas se superan y que yo también puedo superar esas cosas, que puedo también lograrlas, no por temor, sino por beneficio, no por temor a que otros me superen, sino por beneficio propio. Debe haber una motivación sana para estas cosas. Cuando nosotros hablamos de una persona envidiosa, es aquella persona que siempre está preocupada por los logros del otro, ¿cierto? Siempre se está ocupando de los logros de los demás y trata de disminuir o de rebajar un poquito los logros de la persona. O sea, no los ponen muy en alto, sino que intenta bajarlos, hacer que mengúen, hacerlos menos notables, y buscarle algún defecto a ese logro que las otras personas pueden tener. Quieren llegar hasta despojarlos de lo que ellos han logrado. Y hay una frase que me encontré en el libro, allí estudiando sobre esto, donde dice: la envidia define el bien como lo que no poseo y detesta el bien que tiene. O sea, la persona que es envidiosa siempre cree que es bueno las cosas que él no tiene, pero cuando él las tiene no les da la relevancia o la importancia que ellas se merecen. Para él esas cosas no son importantes. Es más, son cosas que quizás él tiende a menospreciar, a rechazar o a devaluar en la vida de él. El pecado de la envidia tiene un carácter muy destructivo, como lo acabamos de ver allí en Santiago, porque da una garantía, y es que nunca obtendremos lo que deseamos. Esto incrementa la insaciabilidad, o sea, la persona no va a ser saciable nunca va a tener lo que quiere y siempre va a estar insatisfecha.
Es el problema entonces de la envidia es que nosotros fijamos la mirada más en las otras personas que en nosotros mismos. No nos concentramos en las cosas que nosotros podemos lograr, sino que estamos siempre mirando y él por qué sí lo hace y él por qué sí lo logra, porque yo no lo puedo hacer, porque yo no tengo estas posibilidades. El consejo para esta situación es, y se presentan los matrimonios, ejemplos cuando una esposa es una mujer que se supera, que sale adelante, que alcanza quizás algunos puestos de honor dentro de la empresa, que siempre le están subiendo los cargos, que tiene algunas menciones de honor, y el esposo empieza a sentirse un poco mal, y empieza a ver que ella tiene muchos logros y él no tiene absolutamente ningún logro. Y a causa de estos logros que ella tiene, entonces él empieza a reaccionar de una manera hostil con ella, empieza a humillarla, a menospreciarla y a quererla poner por debajo de él. Esto se da en muchos casos cuando hay un hombre machista que ve que su esposa tiene las posibilidades de salir adelante, él entonces busca la manera de apaciguarla, de esconderla, de tapar todo lo bueno, todo lo positivo que ella tiene. ¿Qué es lo que él debería de hacer o qué es lo que deberíamos de hacer nosotros cuando nos encontramos en una situación de estas, donde estamos viendo los logros de otros y nuestros fracasos y empieza a haber un sentimiento de inconformismo, de dolor, de resentimiento? Nosotros tenemos que mirar qué es lo que hay en cada uno de nosotros que no permite que nosotros alcancemos ciertos logros. A ver, espérenme un momento, hay un texto en Gálatas en el capítulo 6, verso 4, donde dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. En la versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: cada uno debe de evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Ese es el consejo que nos da Gálatas en el capítulo 6, el versículo 4. Evaluar nuestra condición, mirar nuestros logros, cómo alcanzar nuevos logros y más que todo nosotros como creyentes, nuestros logros son más espirituales, que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra personalidad, para asemejarlo al carácter de Cristo. Tenemos que evaluarnos. Voy a poner un ejemplo. Hay una joven o una mujer o un hombre que dice, bueno, ¿y por qué aquellas personas siempre tienen tantos amigos y yo no logro tener amigos? ¿Por qué ella sí los tiene y yo no? Bueno, ahí tenemos que entrar a examinar, bueno, ella tiene amigos porque ella es amable, porque pone límites, porque es una persona que sabe respetar los límites de la otra persona. Ahora, ¿qué es lo que yo no hago? Yo quizás no tengo empatía con las personas, quizás tengo un mal carácter, soy soberbia, altiva, y eso hace que las amistades se alejen de mí. Entonces, la solución a esto sería yo buscar la forma de cómo cambiar. ¿Cómo voy a cambiar estas actitudes? En primer lugar, acudir a Dios, que es el que nos ayuda y es el que nos da la convicción de nuestra necesidad. Y también Dios nos da la salida a todas las situaciones difíciles, nos guía, nos orienta a través de su palabra, cómo podemos nosotros llegar a ser esas personas que de pronto nosotros queremos ser. Proverbios, por ejemplo, es un libro donde nos enseña cómo vivir en comunidad, en sociedad. Entonces, cuando nosotros, o en el caso mío, cuando hay alguna persona que viene y se presenta y dice, hermana, tengo un problema para tener buenas relaciones con las personas, quizás por temor, por timidez, Dios nos puede ayudar a vencer el temor, a vencer la timidez. Dios nos puede ayudar a darnos de su gracia para ser amables. Son cosas que Dios puede hacer a través de nuestra vida, pero también vamos a ver más adelante que es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte. Entonces no es mirar los logros del otro para compararme yo con él, ponerme por debajo y llenarme de amargura y resentimiento, sino de ver cómo nosotros también podemos superarnos y salir adelante y tomar acciones que nos ayuden a alcanzar estas metas en el Señor, en Cristo. Bien, tenemos también que
algunas personas, pues en este caso que acabamos de ver, no reconocen su propia conducta y es lo que nosotros tenemos que orientarnos cada día, evaluar, bueno, ¿cómo viví yo el día de hoy? ¿Por qué se me presentaron las dificultades que se me presentaron? ¿Cómo enfrenté ciertas situaciones, ciertos problemas? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué fue lo malo que hice o qué fue lo correcto? ¿Qué me dice la palabra frente a esto? Todos los días nosotros debemos de evaluar nuestra propia conducta y no ir a estarnos comparando con las otras personas para así quedarnos estancadas y resentidas. Bien, vámonos para la ley número 9, que es la ley de la actividad. Para ello quiero tomar como referencia Mateo capítulo 25, el verso 14 al 30, de la parábola de los talentos, y quiero leerla para que tengamos un poquito fresca y podamos entender lo que Dios nos quiere hablar a través de ella. Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Vemos entonces a través de esta parábola que habían hombres activos, como fue en el caso de aquellos hombres que multiplicaron sus talentos. Estos hombres tuvieron la iniciativa, estuvieron al tanto, a la expectativa de lo que podían hacer, de lo que podían lograr con esta oportunidad que su amo les había dado. Y vemos también a la otra persona, al que tenía un talento, al que no hizo nada, como una persona totalmente pasiva. Y este es el tipo de personas que encontramos muchas veces con dificultades para colocar los límites. Todo lo pasan, todo lo dejan, no ponen ningún problema, nunca tienen iniciativa para colocar los límites. Ellos nunca tienen la posibilidad, o no sienten que tienen la posibilidad de opinar por miedo a lo que tengan que enfrentar más adelante frente a las personas que ellos coloquen los límites. Pues la pasividad, como vemos a través de esta parábola, no tiene ningún resultado positivo. Dios ama el que nosotros seamos activos, Él le agrada esto. De hecho, Él nos dio a nosotros la voluntad, nos dio la capacidad de superar, de tener ideas. Dios, cuando creó al hombre a su imagen y a su semejanza, le da la oportunidad de crear, le da la oportunidad de razonar, de decidir, de tomar la iniciativa. Nosotros, al igual que Él, al ser a la imagen de Él, entonces tenemos la posibilidad de tener
o de sentirnos motivados a hacer algo, ¿sí? Frente a cuando nosotros vemos que se nos violan en muchas ocasiones nuestros derechos como esposa, como hijo, como madre, como líder o como cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar, tenemos que tener la iniciativa de hablar, de decir o de colocar los límites a la otra persona, en este caso al cónyuge. Dios no acolita, porque muchas veces nosotros pensamos, no, yo no digo nada, me quedo en silencio y yo le dejo todo a Dios. En algunos casos hay que guardar silencio, pero en otros casos Dios también quiere que nosotros actuemos, que nosotros nos pongamos activos. ¿Por qué? Porque es de la manera que Dios va a comenzar a desarrollar en nosotros ese carácter que Él quiere alcanzar de nuestra vida, queriendo que nosotros seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre tuvo la capacidad de colocar los límites sin faltarle al respeto a nadie, sin violentar tampoco a las otras personas. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de esto. Que nosotros siempre estemos tocando las puertas, que nosotros siempre estemos buscando la forma de salir de ciertas situaciones. Vemos que hay mujeres que nunca buscan la posibilidad de provocar o de producir cambios en su hogar, en su familia, cambios positivos. ¿Por qué? Porque ellas no se sienten en la capacidad de enfrentarlo, no quieren estar activas, son sumamente pasivas y toda la gente pasa por encima de ellas, hacen lo que quieren, los hijos, el esposo hace lo que quiere y ella todo el tiempo guarda silencio. Pues Dios no está de acuerdo con estas cosas. No, Dios quiere que nosotros al menos intentemos salir de estas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en la vida. Dios entonces, cuando nosotros nos quedamos pasivos por miedo, por no querer enfrentar la situación, Dios tampoco nos va a cubrir, ¿sí? Dios lo que hace en su gracia, y eso sí lo podemos contemplar continuamente, y es que Dios Él nos cubre con su gracia cuando nosotros fracasamos. ¿Por qué? Porque Dios valora el hecho de que nosotros intentemos o que tenemos la iniciativa de hacer algo por nuestra vida o por la situación que estamos viviendo, dependiendo claramente de Dios, y que Dios nos ha dejado unas pautas en la escritura, unos principios que nos ayudan a nosotros a mantener los límites, ¿sí? Cuando yo conozco lo que Dios o el plan de Dios en el matrimonio a través de la escritura, entonces yo tengo la capacidad de ponerle los límites a mi cónyuge. No me quedo pasiva, sino que me pongo activa de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando nosotros debemos aprender o deseamos aprender algo, debemos entender que quizás en el primer intento no lo logremos, que fracasemos, pero Dios cubre el fracaso. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, a la primera no le salió la bombilla. Él lo intentó muchas veces. Dice que hubo alguien, uno de sus discípulos, que le preguntó que por qué él persistía en construir una bombilla si él ya había fracasado más de 1000 veces, que había hecho más de 1000 intentos. La respuesta de Edison, de Thomas Edison, fue: no son fracasos. He conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla, ¿sí? Eso es lo que vemos. También la ciencia nos muestra que cuando hay un pichoncito que va a salir de su huevito, el pichoncito es quien debe de romper el cascaroncito hasta salir. Si usted o yo cogemos el huevito y cuando vemos que el pichoncito quiere salir de ahí y usted coge y en su afán le abre todo el cascaroncito al pichoncito, es muy posible que ese pichoncito muera, porque el hecho de que él rompa con su cascarón es algo que hace parte de su naturaleza, de su persistencia y de su manera de sobrevivir. Por lo tanto, nosotros no podemos intervenir en la hora
o en el momento en que un pichón quiera romper su cascarón. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios no va a romper nunca el cascarón por su propia cuenta. Él nos va a dejar a nosotros que nosotros rompamos el cascarón, que nos pongamos activos, que tomemos la iniciativa de colocar los límites, de establecer los límites con claridad a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a cualquier persona que nos rodee. Y por último tenemos la exposición, el último límite. Recuerde que un límite es un lindero que define dónde comenzamos y también dónde acabamos cierta cosa. Los límites siempre serán necesarios. Nosotros tenemos una relación con Dios y Dios ha puesto unos límites, pero también Dios respeta algunos límites que nosotros tenemos. Por ejemplo, Dios hay cosas que no nos obliga a hacer, son voluntarias. Y ahí es donde Dios entonces, estableciendo su límite, las cosas que nosotros no podemos romper, Dios tampoco traspasa nuestra voluntad. Él también respeta los límites que nosotros colocamos. De la misma manera que nosotros tenemos límites entonces con Dios, también tenemos límites con las personas que nos relacionamos. En este caso estamos hablando del matrimonio, con nuestra pareja. Nosotros debemos de definir los límites porque esto hará que nuestra relación sea una relación estable, una relación sana, una relación fructífera. Y los límites no pueden mantenerse en secreto, ¿cierto? Estos hay que expresarlos, por eso estamos hablando de la exposición. Lo que usted mantiene guardado, eso no se ve, por lo tanto usted no va a poder exigir de la otra persona que no sobrepase los límites suyos. Usted tiene que expresar los límites. Recuerde que en unas lecciones anteriores estudiamos y veíamos que nosotros somos responsables de nuestras propias emociones, nosotros somos responsables de nuestros sentimientos. Si la otra persona no conoce nuestros sentimientos, no conoce las emociones que hay en nosotros, entonces no los podemos culpar de lo que nosotros sentimos. Tenemos que permitir que la otra persona conozca cuáles son los límites que yo establezco en mi relación con ella. Tiene que salir a la luz. Dios, vemos cómo Dios no escondió de su pueblo Israel los límites. Mire que Dios a nadie ha castigado por lo que no sabe o ha reprendido. Dios siempre ha reprendido por algo que Él ya ha expresado, ¿cierto? Él dice que no hay juicio sin misericordia. Y ese juicio sin misericordia que Dios hace, esa misericordia, que Dios expresa o muestra, la muestra a través de las leyes que Él ha establecido, digamos, los 10 mandamientos, las leyes que hubieron en el desierto, y todo a través de la escritura nosotros podemos entender entonces cuáles son los límites que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Entonces es importante que una de las expresiones de amor que nosotros podemos manifestar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, es estableciendo con claridad los límites, no manteniéndolos ocultos. Hemos hablado en muchas ocasiones que las mujeres, por lo regular, cuando nos molesta algo, lo que hacemos es guardar silencio, estar enojadas. El esposo nos pregunta qué pasó, qué hice, nosotros decimos nada, absolutamente nada. Y eso no es válido, eso no es honesto, ni tampoco es justo, porque es necesario que nosotros expresemos nuestros sentimientos y nuestras emociones. El esposo no es adivino. O también puede darse el caso de la esposa. Nosotras no somos adivinas. Si el esposo está malhumorado, está enojado con nosotras, tenemos que saber la razón por la cual él está enojado. El silencio no soluciona absolutamente nada. El temor entonces, la culpa, el deseo de perder, el temor de perder el amor, de perder los vínculos, de perder el afecto de ese esposo, de no ser apreciado, de que esa persona no se enoje con nosotros, o de no ser ridiculizado, de ser una persona conocida por X o Y cosa porque colocó ciertos límites. Muchas veces eso nos limita y esto no puede limitarnos. Recuerde que
el amor debe de prevalecer ante todas estas situaciones. Dios dice que hablemos verdad los unos con los otros. Y hablar verdad es expresar lo que yo en muchas ocasiones quiero colocar o establecer como límites. Recuerde que no puede mantenerse en secreto. No podemos actuar de manera pasiva o alejarnos. Muchas personas cuando se molestan por algo, y eso lo vemos mucho en las congregaciones, que muchas personas se enojan por algo, hay algo que no les molestó y se aíslan de una manera pasiva, pero nunca expresan su inconformismo o nunca expresan lo que les dolió, lo que les afectó. No es directo y a Dios desagrada esto. Nosotros tenemos que ser con mucho respeto, ser directos con la persona y expresar lo que nosotros sentimos. Hay personas que secretamente andan resentidas, pero no lo expresan y están enojadas. Por eso siempre están amargadas, haciendo mala cara, porque lo que hay en el corazón se refleja también en nuestro rostro. El no expresar, el no exponer los límites, entonces es una falta de responsabilidad mía con el otro, es una falta de responsabilidad mía con mi esposo, con mi esposa, con mi cónyuge, con mi compañero. Yo de expresar lo que a mí me afecta, el comportamiento que esa persona hace que a mí me afecta, que me perjudica o que puede perjudicar también a otras personas. Esto puede llegar a ser positivo porque la otra persona, porque mi cónyuge puede tomar una actitud de cambio. Hay cosas que nadie se atreve a decirle a nuestro cónyuge y que nosotras como esposas o los esposos como parte de nosotros nos lo pueden expresar, nos lo pueden decir sinceramente. Hay personas, mujeres o hombres que andan resentidos por muchos años con su pareja, pero en el momento en que ellos piden el divorcio es donde ellos expresan sus límites. ¿Y ya para qué? Si ya quiere el divorcio es porque está cansado, porque ya no soporta más, porque ya no quiere más. O encontramos hombres que se resienten con sus esposas y ellos no lo expresan tampoco, pero terminan con otra mujer o a la inversa. La mujer termina con otro hombre, pero nunca dijeron por qué se resintieron, por qué anduvieron amargados con aquella persona con la cual convivieron o quien fue su esposa. Bien, mis amados hermanos, entonces esto hay que tenerlo en cuenta en nuestras relaciones de pareja. Los límites siempre van a existir, los límites siempre nos afectarán y los límites, aunque nosotros no los expresemos, siempre estarán ahí. Aunque la otra persona no nos los exprese, siempre habrán límites. Nosotros tenemos que ser cautelosos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, porque aunque hay personas que no los expresan, hay veces con gestos podemos entender los límites que las otras personas nos quieren colocar, y en esto debemos de ser entendidos. Dios quiere que tengamos una verdadera relación con Él, que tengamos una buena relación con nuestro esposo y que tengamos una buena relación con todas aquellas personas que nos rodean. Y para esto es necesario entonces hablar siempre con la verdad, expresando o sacando, exponiendo lo que hay en nuestro corazón, el deseo. Recuerde que el pecado afecta nuestros límites. Para la próxima semana entonces estaremos viendo los límites y la familia. ¿Cómo afecta o cómo puede llegar a afectar la familia nuestra relación matrimonial? Y aquí vamos a establecer, creo que son 8 límites, y es muy importante tener esto en cuenta para que nuestra relación matrimonial funcione bien. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta noche que nos ha permitido. Espero que haya sido de mucha edificación este programa para usted, para su vida, que pueda establecer esos límites y pueda tener una vida libre en Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por la forma en que tú nos enseñas, Señor, a expresar nuestro amor a través de los límites. Ayúdanos, Señor, a ser inteligentes, a ser sabios en el momento de hacerlo.
en el momento de establecerlos, en el momento de exponerlos. Permite que el amor siempre sea el motivo por el cual nosotros mantengamos linderos en nuestras relaciones, como pareja, como esposos, como padres, como hermanos, como amigos, como hijos, en todo el entorno social, Señor, que podamos mantener unos límites que favorezcan no solamente nuestra vida, sino también la vida de todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por cada uno de nuestros oyentes, de las personas que van a ver próximamente este programa a través del canal de YouTube, Señor, y a través de esta línea de Facebook. En el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Amén. Bien, mis amadas hermanas y amigos, un saludo muy especial a cada uno de ustedes, cada persona que nos visitó. Quiero saludar al hermano Miguel, a Luzaida, a Ana María Castañeda, a mi esposo, la hermana Elvira Pérez, Gloria Vasco, Dora Arbeláez, mi hermana Carlos Mario Vélez, Ángel Fabricio, también lo saludo, hermano concejal, Dios le bendiga. Pablo Emilio Velandia González, Angélica, Dora Granda, David, bien, Dora Granda, Edith Peñuela, Daisy Salcedo, Andrés Mendoza, Juan Guillermo Pamplona, Dios te bendiga. David Díaz, mi hermana Lourdes, mi hermano Obed Montañez, mi hermana María Elida Quintero, Luz Dari, Dios te bendiga. Margarita González, Lina María Hernández, Elías Salas, César Bernate Soto y Dora Hernández, cada uno de ustedes un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos en esta noche y les esperamos el próximo viernes a la misma hora, 8 de la noche, donde estaremos viendo los límites y la familia, cómo estos sí pueden llegar a influir en nuestra relación matrimonial. También saludo a Natalie, Dios te bendiga Natalie, y a Elizabeth Montoya. Dios les guarde, hasta el próximo viernes.